un llamamiento eficaz. Un llamamiento eficaz. Y no sé si ustedes recibieron un bosquejito ahí cuando llegaron, si le dieron, las hermanas le dieron un bosquejito de lo que es toda la prédica. De esa manera usted puede recordar y llevárselo para su casa. Un llamamiento eficaz. La semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a comenzar a predicar sobre la carta a los romanos. Prepárese, traiga a alguien. Yo sé que Dios nos va a transformar como iglesia. Lo ha ido haciendo y lo va a seguir haciendo. Lo que el Señor comenzó, Él lo termina. Lo importante es que usted se mantenga en fe, creyéndole a Dios. No se desanime, hermano. Siga adelante. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así que estén orando también por mí, estén orando por todo lo que sucede, los hermanos de la iglesia, para que nosotros podamos llegar a este punto de también predicar el libro de Romanos completo, la carta a los romanos completo. Un llamamiento eficaz. Hace un tiempo me llegó un mensaje por las redes sociales en respuesta a un escrito que yo había puesto acerca de la predicación del evangelio. Y este mensaje que me llegó decía más o menos así: tal vez ellos pudiesen interesarse en conocer a Jesús. Tal vez. La persona que me lo mandó, por supuesto, no tenía ninguna mala intención ni nada de eso. Pero lo que dijo, de verdad que me llamó mucho la atención, la pregunta, sobre todo porque dijo tal vez. Ahora yo pregunto en esta tarde, ¿puede una persona por sí misma interesarse en conocer a Jesús? O déjeme ponerlo de otra manera. ¿Puede el ser humano por sí mismo buscar a Dios? ¿O Dios busca al ser humano? Hermanos, los que hemos sido salvos por la gracia de Dios sabemos muy bien que algo muy grande sucedió en nosotros antes de que sintiéramos el deseo real de buscar a Dios. Nosotros los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, pudiéramos decir, hermanos, sin lugar a duda, que rechazábamos a Dios. Decíamos que creíamos y amábamos a Dios, pero en nuestros corazones y con los hechos negábamos que amábamos a Dios. Teníamos la imagen de un Dios imaginario, un Dios que solamente existía en nuestras mentes, pero no el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que tiene un plan de principio a fin y que no necesita de nada ni de nadie. Porque, hermano, Él es autosuficiente, es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y se revela a quien quiere y cuando quiere. Ese es el verdadero Dios que se nos ha revelado por la palabra de Dios, por las sagradas escrituras. Y Él no está buscando que se interesen en Él como si Él tuviera que rogar: ay, por favor, yo soy Jesús, por favor, acéptame. Yo soy Jesús, les ofrezco lo mejor de lo mejor. No. Sino todo lo contrario. Jesús dijo en Mateo 16, 24, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Tú y yo lo necesitamos a Él.
Él no nos necesita a nosotros para vivir. Él existe en sí mismo, Él es autosuficiente. Hermanos, Él no está a la venta como lo hacen muchos de los mercaderes del Evangelio, que están vendiendo algo falso. Él se revela a quien quiere y cuando Él quiere, según sus propósitos, según el designio de su perfecta voluntad. Quisiéramos contestar hoy la pregunta: ¿pueden los hombres y las mujeres buscar a Dios por su propia voluntad o no? Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Dice así la palabra del Señor: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y fíjese el 30. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Algunos teólogos le han dicho, sobre todo a este versículo, la cadena de oro, ¿no? Ahí podemos ver que Dios salva y Él elige desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8:28 otra vez dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. ¿Todos aman a Dios? No todos aman a Dios. Porque si todos amaran a Dios, la iglesia estuviera a reventar, ¿verdad? Pero no todos realmente aman a Dios. Amamos a Dios, ahí en el punto número 1, amamos a Dios solo porque Él nos amó primero. Los que aman a Dios son aquellos que han sido salvos por la gracia irresistible de Dios. Y lo aman, vuelvo y repito, porque Él los amó primero. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, necesitamos saber que el ser humano no busca a Dios, Dios busca al ser humano. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre, Jesús, énfasis mío añadido, ¿verdad? Jesús es el Hijo del Hombre, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que el ser humano no puede amar ni buscar a Dios verdaderamente por la condición en que se encuentra. ¿Y cuál es esa condición en la que se encuentra? Hay un término en teología, se llama depravación total. Ponga mucha atención. Esto significa que algo muy grave le ocurrió a la raza humana como resultado del primer pecado. Es decir, como resultado del pecado de Adán y Eva, toda la raza humana fue afectada. Y la perfecta relación que tenía Dios con el ser humano fue rota. Y nosotros, hermanos, como herederos de Adán y Eva, por designio de Dios, fuimos también influenciados por el poder del mal. En Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7 dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con él y él comió.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y comieron y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En la desobediencia de Adán y Eva, hermanos, entró el germen del pecado y afectó a toda la raza humana. Por eso es que el ser humano no busca a Dios. Al contrario, el ser humano huye de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió ahí cuando ellos pecaron? Se escondieron. ¿Se acuerdan que el Señor empezó a preguntar, ¿dónde estás tú? Y él estaba escondido por allá. Oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. Y eso sigue pasando igual, hermanos. Igual. El ser humano huye de Dios. Ahora, depravación total no significa que todos los seres humanos sean tan malvados como pueden serlo. No. Significa que la caída o la separación de Dios fue tan grave que afecta a la persona en su totalidad. Por eso nos enfermamos. Por eso morimos. Por eso sufrimos. Nuestras mentes y pensamientos también han sido afectados. Aunque todavía tenemos la capacidad, hermanos, de pensar, de actuar y de tener cierto gradito de bondad. La Biblia dice que la mente se ha entenebrecido y debilitado por causa del pecado. Efesios 4:18 nos dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Así estábamos nosotros, en la misma condición, duros de corazón. La voluntad del hombre ya no se encuentra en ese estado original de poder moral. La voluntad, hermanos, del hombre ahora es esclava del pecado y desea el pecado, a menos que Jesús lo liberte. Como dice el hermano R.C. Sproul, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Por eso ningún ser humano puede amar ni buscar a Dios verdaderamente, a menos que Dios mismo intervenga en su vida. En otras palabras, cambie y regenere su corazón. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En el capítulo 8 que venimos leyendo, en el versículo 29 de Romanos, continúa diciendo, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El punto número 2 dice que Dios nos predestinó para que fuéramos sus hijos. Nos predestinó para que fuésemos sus hijos. Una de las enseñanzas bíblicas más sorprendentes, hermanos, y que causa más rechazo por algunos, es la enseñanza de la elección o la predestinación. Lo que la predestinación significa es que nuestro destino eterno lo ha decidido Dios. Y lo ha decidido antes de que nosotros lleguemos allí. Antes de que nosotros naciéramos. En otras palabras, nuestro destino final está en las manos de Dios. Muchas personas piensan que Dios elige para vida eterna a aquellos que ya Él sabe que lo elegirán a Él. Y esto tiene su fundamento en el conocimiento previo de Dios de las decisiones y actos. Y eso suena bien, ¿verdad? Pero no es lo que la Biblia enseña. Porque si es así,
Entonces esto quiere decir que la decisión final de salvación depende del hombre y no de Dios. Lo que la Biblia enseña realmente es que la decisión de principio a fin para la salvación depende de Dios y no de nosotros. Depende de Él. Segunda de Timoteo 1:9 dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado, fíjense en esa expresión, nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Hermanos, la verdad es que si fuera por nosotros nunca elegiríamos a Dios ni a Cristo. Nunca. No podemos elegir por nosotros mismos a Dios por nuestra condición caída de pecado y por eso elegimos mal siempre. A menos que Dios nos haya elegido y intervenga y nos salve. La palabra de Dios en Ezequiel capítulo 11, 19 dice, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Él es el que obra. Ahora, las personas sí tienen libre albedrío en cuanto a las cosas de la vida, las cosas que hacen, las decisiones que toman en las cosas de la vida, pero no en cuanto a la salvación de sus almas. Eso le pertenece a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban, escuche bien, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Así estábamos nosotros todos, muertos en delitos y pecados. Y por su gracia, por su misericordia, nos resucitó de esa muerte espiritual. ¿Porque éramos bonitos? No. ¿Porque éramos gorditos? No. ¿Flaquitos? No. Nadie sabe por qué, hermanos, pero lo hizo porque Él quiso. Él es soberano. Así que los que Él predestinó, a eso resucitó del estado de muerte espiritual en el cual se encontraba. Romanos capítulo 8, versículo 30 continúa diciendo, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos justificó, y a los que justificó, a esos glorificó. Así que solo los elegidos responderán al llamado del Evangelio. Solo los elegidos responden al llamado del Evangelio. Jesús dijo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae. Hermanos, literalmente, si no lo arrastra el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Solo aquellos que son elegidos responderán al llamado de Dios. Solo los que son elegidos responderán en fe y arrepentimiento. Solo ellos. Los que no son elegidos nunca responderán al llamado. Pero nosotros no sabemos cuáles son los que son llamados, cuáles son los que son elegidos. Por eso nosotros necesitamos orar, hermanos. Por eso nosotros necesitamos predicar la palabra. Predicar la palabra a todo el mundo como si todo el mundo se fuera a salvar, porque la salvación es del Señor. Él nos ha mandado a predicarle a todo el mundo y a orar por todo el mundo. La salvación es del Señor.
Por eso no importa cuántos eventos hagamos, no importa cuántas cosas hagan en la iglesia, no importa cuántas cosas pongas aquí, cuánto adorno, no importa nada de eso, hermano. Si Dios no opera en esos corazones de piedra como operó en el de nosotros, nada sucede. Como decía el pastor ahora temprano, los pocos son los que Dios llama, ¿verdad? No nos podemos fijar, hay un montón de gente, ¡wow! ¡Qué tremendo éxito! No, hermano. Eso no es éxito. ¿Cuántos son salvos realmente? ¿Cuántos están caminando con el Señor realmente? Esos son los verdaderos salvos. Jesús dijo en Juan 6:65, por eso he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Muchos piensan que Dios es injusto porque no escoge salvar a todos. Pero hermanos y amigos, Él se reserva el derecho de tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. En otras palabras, algunas personas de la humanidad caída reciben gracia y misericordia, mientras el resto Dios los pasa por alto o los deja en su pecado. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Dios es soberano. En otras palabras, Él hace como Él quiere y cuando Él quiere. Es su voluntad. Es el designio de su voluntad. La mente de Dios no es como la mente de nosotros. Los que no han sido elegidos reciben justicia. Los que sí han sido elegidos reciben misericordia, pero ninguno recibe injusticia porque Dios no es injusto. Dios es justo. Dios no está obligado a tener ni misericordia de algunos ni de todos. Esa es su decisión soberana. Así que Él sabe por qué lo hace. Él sabe por qué lo hace. Lo cierto es que nunca es culpable de ser injusto porque no es uno de sus atributos. Dios es justo siempre. Un ejemplo muy claro, hermano, lo podemos ver en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 10 y 12, que dice, y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección, fíjese esa palabra, su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Y un poco más abajo, si usted va ahí un poquito más abajo, en Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y un poquito más atrás, en Romanos 9:14 y 15 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que la salvación está en las manos de Dios y no en las nuestras. Y déjenme decirle esto. Si estuviera en las manos nuestras, los que somos salvos ya la hubiésemos perdido. Si estuviera en nuestras manos. Pero gracias a Dios que depende de Él. De principio a fin, la salvación del alma depende de Él.
Si eres salvo y estás aquí, si eres salvo, celebra eso en tu corazón y vive para Dios. Si nosotros realmente hay que pedirle al Señor que nos abra el entendimiento, el Espíritu Santo, que nos abra el entendimiento para entender esta salvación tan grande. El privilegio que nosotros hemos tenido de ser salvos. Porque mientras más conocemos al Señor, más conocemos esta salvación tan grande, hermanos, mejor andamos, más confiado andamos, con más propósito. Las cosas de este mundo vienen a ser pasajeras. No vienen a ser tan importantes, porque tenemos puestos los ojos en Jesús, como dice la palabra, el autor y consumador de esta fe. Bendito sea el Señor. Ahora, si sabes que no eres salvo y estás aquí o en las redes sociales, arrepiéntete de tu pecado hoy y pon la fe en Jesús para salvación de tu alma. No importa cuántas veces venga a la iglesia, ni cuánto usted dé, ofrende, haga lo que sea, le dé a los pobres. Si usted no tiene la salvación de su alma, usted se va a perder. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto la fe en Jesucristo como Salvador, usted va a ir al infierno, a la condenación eterna. El pastor no puede convencer a la gente para que se convierta a Dios. Los hermanos tampoco pueden convencer a la gente para que se convierta a Dios. Es el Espíritu Santo el que convence de pecados. Es el Espíritu Santo el que regenera el corazón de piedra, hermanos. Y es Jesucristo el que salva. Pero es en base a lo que Él mismo ha predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo 1:9 dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Qué hermoso. Familia en Cristo. No necesitamos meter sistemas en la iglesia del mundo. No necesitamos nada de eso. No necesitamos meter tantas cosas en la iglesia, cosas mundanas en la iglesia para que la gente se convierta a Cristo. Lo que nosotros necesitamos, nosotros no podemos ayudar a Dios, hermanos. Lo que necesitamos es orar, buscar a Dios intensamente. Yo recuerdo este predicador, he leído de él, Charles Spurgeon, como el Señor usó a ese hermano de una manera poderosa. Pero una de las cosas que él tenía, le preguntaron: ¿cuál es su secreto para que crezca tanto la iglesia? Y cuenta la historia que debajo del tabernáculo, se llamaba el tabernáculo metropolitano, tenía ahí hermanos orando constantemente. Y eso es lo que nosotros necesitamos cada vez más hacer, hermanos. Orar. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Llenarnos de Dios y vaciarnos completamente del mundo y predicar este evangelio a todo el mundo, hasta las piedras si es posible. Bueno, no te estoy jugando las piedras, pero necesitamos predicar, hablar de Cristo. Pero ¿sabe qué es más poderoso? Un testimonio de vida. Cuando la iglesia vive en santidad, hermano, eso impacta al mundo. Donde quiera que usted va, y tiene un testimonio de santidad, eso impacta. ¿Por qué será que esta mujer es así? ¿Por qué será que este hombre es así? Eso abre la puerta. Pero si usted no tiene un testimonio, cierra la puerta. Necesitamos ser una iglesia de oración, está bien. Pero si usted no vive la palabra, no importa cuánto usted ore, eso no va a tener poder.
El Señor nos dice, sean santos, porque yo soy santo. Somos un pueblo especial. No somos más que los demás, pero somos un pueblo separado. Santo significa separado. Y Dios nos ha llamado a eso, hermanos. Dejémosle lo demás a Dios. Oremos, obedezcamos lo que Él dice en su palabra y dejémosle el resultado. Ahora, no caigamos y decimos, no, como Dios ha elegido, ya yo no voy a predicar, no. Porque caeríamos en el hipercalvinismo, y eso no es. Nosotros somos los que tenemos que obedecer. Nada más porque el Señor nos dice en su palabra que prediquemos, que oremos, tenemos que hacerlo. Sin estar sacando cuentas en nuestras cabezas. Es que Él nos los ordenó hacerlo y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Estamos haciendo eso como iglesia? Amén. Amén. Yo espero que sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y es preciosa, es hermosa. Nos confronta cada vez, Señor. Los que hemos sido salvos por la gracia tuya, haznos ver mucho más el valor de esta salvación tan grande. Que la valoremos. Por favor, te lo pedimos, Señor. Y aquellos que todavía no le han entregado de todo corazón sus vidas a ti, Señor, yo te ruego, Señor, que los salves donde quiera que estén, en las redes sociales o aquí mismo. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Gracias por haber estado aquí. Vayan en paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga y que tengan una feliz semana. Aquí nos vemos pronto. Viernes a las 7, domingo a la 1 de la tarde y después seguido del servicio. Bendiciones. Invite a alguien. El Señor va a hacer la obra en las personas. Dios les bendiga.